Hoy estamos en tu templo, la iglesia reunida a cantar, a expresar en nuestro canto la alegría y la esperanza y la fe, a decirte que te amamos por habernos rescatado tú del mal. Sufriste tú por mí, moriste tú por mí, jamás lo olvidaré. Prometiste regresar, te esperamos hoy, Señor. En las nubes volverás, todos volverán y alabarás tu nombre. Prometiste regresar, te esperamos hoy, Señor. En las nubes volverás, todos volverán y alabarás tu nombre. Cuando suene la trompeta y el cielo aparezca el Señor y los santos resuciten elevándose en las nubes a encontrar, los que viven se transforman a la imagen tan gloriosa de Jesús. Qué dicha será estar al lado del que amé, porque Él me amó a mí. Prometiste regresar, te esperamos hoy, Señor. En las nubes volverán, todos volverán y alabarás tu nombre. Prometiste regresar, te esperamos hoy, Señor. En las nubes volverán, todos volverán y alabarás tu nombre. Señor, nos bendiga en esta hora, mi hermano. Vamos a pasar al devocional de su palabra, que se va a encontrar en el Salmo 91. En el Salmo 91, mi hermano. Me van a disculpar, mi hermano, porque ando con la vista de mi ojo medio malo, así que veo medio borroso. Así que me disculpan si me equivoco en algunas palabras. Pero le vamos a dar lectura, ¿cierto?, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré el terror nocturno,
ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Amén. Hasta ahí, mis hermanos. Alabad y bendecid a Jehová, nosotros los hijos de Dios. Alabad y bendecid a Jehová, nosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decid que tan solo Él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decid que tan solo Él es fiel. Alabad y bendecid a Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alabad y bendecid a Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decid que tan solo Él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decid que tan solo Él es fiel. Quiero cantar, 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 quiero gritar, 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 quiero cantar, quiero gritar, gloria a Dios. Y cuando al fin yo pueda estar en su presencia me voy a gozar. Quiero cantar, quiero gritar, gloria a Dios. Quiero cantar, 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 quiero gritar, 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 quiero cantar, quiero gritar, gloria a Dios. Y cuando al fin yo pueda estar en su presencia me voy a gozar. Quiero cantar, quiero gritar, gloria a Dios. El diablo me tenía, mas Cristo me salvó. El diablo me tenía, mas Cristo me salvó. El diablo me tenía, mas Cristo me salvó. Gloria, aleluya, Cristo me salvó. Hazte tu casa sobre la roca, que Jesucristo te ayudará. Hazte tu casa
valor. Y obrero siempre habrá. Vive ya salvado por Jesús. Su amor conoce ya. Abra pues, anuncia que la luz de Cristo vive ya. Oh Señor, escucha la voz y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor. Y obreros siempre habrá. Amén. Que el Señor les bendiga. Primeramente quiero agradecer al Señor por la vida y la salud que Él me concede, porque Él ha sido bueno, porque tal vez a veces nuestra salud no está muy buena, pero el Señor nos dice que debemos dar gracias en todo. Aunque estemos bien o estemos mal, hay que dar gracias en todo. Bueno, me tomaba las palabras de mi hermana Lorena. A veces se hace difícil, ¿no es cierto?, por las luchas que vienen. Y la palabra de hoy, bueno, el título que yo le puse es "Estamos siempre en batalla". Así que espero que en esta palabra pueda encontrar respuestas. Así que vamos a ir a Proverbios 21. Proverbios 21. Proverbios 21, verso 31. Solo un verso. Proverbios 21, verso 31. Dice así: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Amén. Amén. Tome su asiento. Yo cuando estaba leyendo este pasaje dije, el caballo se alista, entonces me puse a investigar. Y con este último tiempo me ha dado por investigar los animalitos, parece que están sobre todo en el libro de Proverbios. Tal vez ahora no se ven tanto los caballos, ¿no es cierto?, en las guerras, porque ahora utilizan otro tipo, los tanques o otras cosas. Pero en la antigüedad se utilizaba mucho los caballos. Eran el grupo de fuerza, por así decirlo, para poder trasladar cosas. Entonces yo buscaba cómo se preparaba un caballo en la antigüedad para una guerra. Y yo lo que pillé decía, se les enseñaba con ruidos fuertes para que no tuvieran miedo, con sonidos de campana, luces fuertes. Se entrenaban en movimiento hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, donde fuera que los guiara su jinete. Tenía una resistencia y una fuerza que debían acostumbrarse a llevar equipo de batalla, o sea, la armadura. Tener una alimentación adecuada, no comían cualquier cosa. Y trabajar en equipo con la demás caballería. Entonces cuando yo leía y decía, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria, me daba a entender que nosotros somos como este caballito, que debemos alistarnos para la batalla, pero el que nos da la victoria es Cristo. Pero no nos dice que debemos quedarnos solamente sin hacer nada, sino nos dice que debemos alistarnos. Y con las características que estábamos viendo aquí del caballo, el caballo llevaba un proceso muy largo para que, desde potrillo, a ellos los separaban, sabían cuál iba a ser el potrillo que iba a ser para la guerra, no era cualquier potrillo. Entonces, y ellos de muy pequeños le enseñaban con ruidos muy fuertes para que no se asustaran cuando escucharan una bomba, o en la antigüedad cuando escuchaban en este tiempo, supongamos que si vemos de Salomón, las espadas, o que se tiraran con, ¿cómo se llaman esas cosas que tiraban? Sí, pero lanza, pero hay otra cosa que ponían una piedra, se me va, pero era algo grande, se me va el nombre, que se tiraban así como con la, ay, se me fue el nombre,
se me fue el nombre, pero es donde se colocaba una piedra y se tiraba como cuando uno tira la onda, pero grande, y se tiraba. ¿Para qué? Para que no pudieran tener miedo los caballos, ¿no es cierto? Y también que miraran el camino donde iban, porque a veces los jinetes ni siquiera ellos la agarraban con las manos, porque tenían que guerrear y lo llevaban con las piernas. Entonces los caballos tenían que guiarse con todas esas cosas. Y además de llevar a su jinete, también tenía que llevar el caballo armadura y tenía que el jinete llevar su armadura. Y la armadura, por eso que cuando vemos a David, dice que le colocaron la armadura y era tan pesada que no podía ni caminar. Entonces imagínense cuando dice el caballo se alista para la batalla. Entonces, ¿qué pasa? Tengo un solo punto, pero tiene 3 intervalos. ¿Qué es lo que pasa con nosotros en las luchas ahora como cristianos? ¿Contra quién estamos batallando? ¿Cuál es nuestra lucha, nuestras batallas? Vamos a ir a 1 de Corintios. Vamos a ir a 1 de Corintios 9, del 24 al 27. 1 de Corintios 9. La catapulta. Eso mismo, la catapulta, eso. Ese era el gigante y tiraban piedras hacia los otros, ¿no es cierto? Era un lanzador más, exacto. Vamos a 1 de Corintios 9, del 24 al 27. 1 de Corintios 9, del 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero uno solo lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí Pablo me está queriendo decir que nosotros estamos en una constante lucha. Pero no como los que, aquí daba a entender como los que corrían en un estadio, los que son atletas. Porque ellos, ¿no es cierto?, para tener una corona, corruptible que le iban a dar en ese día y después tal vez porque le daban esas coronas de laurel que le daban, eso después iba a secar. Pero en cambio nosotros, si somos fieles y perseveramos, nos va a dar la corona de la vida. Entonces, ¿por qué Pablo decía, así que yo de esta manera corro, no a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea, sino que golpeo mi cuerpo, o sea, pongo mi cuerpo, todo mi ser en sacrificio ahora al Señor? Que yo estoy en esta batalla, pero me pongo a alistarme como lo hacía el caballito. Ahora yo tengo que alistarme para esta guerra, para estas batallas que van a venir, porque no es que solo es una batalla, sino las luchas van a venir en todo momento. Pero aquí nos dice, ¿por qué es que luchamos? ¿No es cierto? Que es para conseguir la corona de la vida. Pero ¿contra qué luchamos? Y nosotros siempre hemos dicho que tenemos 3 enemigos, ¿no es cierto? Uno es el diablo, el otro es el mundo y el otro es nuestra propia carne. Y estos 3 siempre nos hacen lucha, quieran o no quieran. El enemigo tiene que hacernos la lucha porque Él es el enemigo. Él es el enemigo de Dios. Y si es el enemigo de Dios, nosotros somos ahora parte de Dios porque tenemos su espíritu. Entonces nos va a hacer la guerra porque ahora nosotros estamos en la luz. Pero veamos un poquito, porque de repente he escuchado tanto cristianos como gente de afuera que dice, pero es que Dios creó al diablo. En el cielo se creó la maldad, dicen otros, y lo he escuchado de cristianos. Pero Dios no creó al diablo. Dios creó a un querubín perfecto. Pero vamos a ir a Isaías y vamos a ver un poquito cómo fue que este ser apareció. Isaías 14 se hizo bien. Dios jamás ha hecho algo imperfecto. Isaías 14, del 11 al 15. Isaías 14, del 11 al 15. Del 11 al 15, ¿cierto? Sí, Isaías 14, del 11 al 15. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tu zarpa. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán.
¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre la altura de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Yo quise poner eso solamente, pero aquí vemos, primero dice que se encontró soberbia en este personaje, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él quería ser igual a Dios. Pero ¿qué nos dice la palabra? Que Dios es uno y no hay nadie como Él. No hay otro como Él en santidad, en gloria, en perfección. No hay nadie como Él. Él es el único, Él es el principio, el fin. Nadie lo hizo, Él es Él. Por eso que Él dice: yo soy el que soy. Él no es creado, distinto al diablo. ¿Por qué? Porque Satanás primero fue un querubín, fue un ángel. Un ángel que, ahora vamos a ir a Ezequiel 28, fue un ángel creado en perfección, como yo les decía, un querubín, dice protector. Pero ¿qué pasó? Que él empezó a querer ser como Dios. Y ahí es el problema. No es que Dios creó en el cielo al diablo, no. A Satanás, o en ese entonces a Lucifer, se le metió en su corazón querer ser igual a Dios. Vamos a Ezequiel 28, Ezequiel 28, del 11 al 19. Ezequiel 28, del 11 al 19. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí vemos un poquito más en detalle lo que habíamos leído en Isaías, ¿no es cierto? Dice que fue un querubín grande protector. Tú eras el sello de la perfección. Todas esas diamantes, todas esas cosas, esas piedras preciosas, Él fue creado. Pero el problema fue, imagínense, en el que se dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. El problema es que se halló maldad en Él. ¿Por qué? Porque tenía vanidad, era narcisista, es narcisista. Por eso que el contraste de lo que Cristo es. Cristo es humilde, dice que Él se humilló hasta lo sumo para venir a morir por nosotros. Entonces el enemigo, por eso es que odia tanto a la humanidad. ¿Sabe por qué? Porque Él ya ha sido juzgado. Aquí dice que ya fue echado, ya no hay perdón para Él. ¿No es cierto? Él ya no hay perdón para Él. En cambio, para nosotros, esta humanidad, tal vez Adán pecó y vino después, ¿no es cierto? Todo el pecado fue traspasado, ¿no es cierto?, a todas las generaciones. Pero Cristo quiso dar la vida por nosotros. Entonces el enemigo por eso nos odia, porque a nosotros nos ha dado la oportunidad de ser salvos. En cambio Él, por su vanagloria, por querer ser igual a Dios, por su soberbia, su orgullo, fue echado del cielo. Dice que Él lo echó de su monte, dice, ¿no es cierto? Dios lo echó del monte, de donde dice:
por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego. Pero él ya ha sido, como él decía, juzgado y está su sentencia. Pero el problema es que él no quiere irse solo. Quiere llevarse a la creación, quiere llevarse a los hijos también, porque él, por eso que nos hace guerra, porque el mundo está bajo el maligno. Si alguien muere en el mundo, está bajo el maligno y se va perdido. Pero hace guerra sobre todo a la iglesia, porque la iglesia ahora está en la verdad y en la luz. ¿Qué nos dice Apocalipsis 20:10? Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No les digo yo que ya su juicio está. Él ya no tiene solución. Sabe su final. Pero aquí está la clave. Y el diablo que los engañaba. Ese es el trabajo del enemigo. Engañarnos. ¿Qué es lo que hizo con Eva? Le dijo: vas a ser igual que Dios. No te va a pasar nada, no morirás. Ese es el trabajo. Por eso que el enemigo no es que él se mete en nosotros y nos hace pecar. No, él nos engaña. Él nos miente para que nosotros hagamos. Es un incitador desde el principio. Entonces, ese es el trabajo del enemigo. Sacarnos de la verdad y que nos vayamos a un engaño. Por eso que es necesario que tengamos la palabra para no caer. ¿Qué decía? ¿Qué es lo primero que Jesús dijo en Mateo 24? Que nadie los engañe. Entonces, este mundo siempre nos va a querer engañar, y sobre todo el enemigo siempre va a querer que usted caiga en el engaño, que ya no crea en las promesas de Cristo. Por eso es necesario que estemos como el caballito, firmes y teniendo una buena alimentación, que es la palabra de Dios. Y como yo le decía, aquí está su fin. Será lanzado al lago de fuego, pero como yo le decía, él no quiere irse solo. ¿Qué dice Primera de Pedro? Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5. Del 6 al 11. Primera de Pedro 5, del 6 al 11. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él lo exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ser sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos dice esta parte de aquí? A veces leemos solamente ser sobrio y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar, ¿no es cierto? Pero yo encontraba que ¿por qué el Señor nos mandaba a decir y le dice resistir? Pero al principio vemos la palabra que el enemigo no tuvo. Dice humillaos. Pues bajo la poderosa mano de Dios. Dios quiere que nosotros nos humillemos ante Dios, y así Él nos exaltará. Entonces, si nosotros estamos firmes en Él y confiamos que solamente Él tiene el poder, que Cristo tiene el poder, el enemigo no va a poder hacer nada. Así es. Por eso dice, echando toda vuestra ansiedad, porque obviamente provoca ansiedad cuando vienen los problemas, ¿o no? Cuando vienen las dificultades. Pero el Señor dice que hay que humillarnos bajo su poderosa mano. Por eso que dice, y dice ser sobrios. ¿Qué es ser sobrio? Estar atentos. Dice, y velad. Ya vimos la otra vez lo que era velar, estar en la palabra, constante, orando. No es que usted se quede despierto toda la noche, no. Es estar espiritualmente despierto. Es que usted esté atento a la acechanza del enemigo y saber que es él el que está atacando su mente. Porque sobre todo eso es lo que ataca el enemigo. Porque él decía que engañaba. ¿Cómo más va a engañar? Atacando nuestra mente. Poniéndonos ideas que no son de verdad. Por eso que nuestra mente debe estar llena de la palabra del Señor.
Dice después en el día, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco, ahí nos dice todo, vamos a padecer cosas. El enemigo va a querer poner trampas, va a querer poner engaños, va a querer poner todo tipo de cosas para que nosotros nos salgamos del camino. Pero dice que un poco de tiempo padeceremos, pero dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Debemos humillarnos delante de Dios y Él hará. ¿Quién nos decía el texto base? Que el caballo se alista para la batalla, más la victoria de Jehová. El enemigo va a tratar de derribarnos, va a querer que nosotros no nos alistemos para esta guerra que estamos, pero sabemos que la victoria está en Cristo, pero nosotros debemos alistarnos, debemos estar preparados. Vamos a Efesios, yo creo que todos conocen ese pasaje de Efesios 6, Efesios 6 del 10 al 20. Efesios 6 del 10 al 20. Por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Aquí, ¿no es cierto?, el Señor nos está equipando. Como el caballo que se equipaba, ¿no es cierto?, con armaduras, aquí el Señor también nos está equipando. Pero nuevamente dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza. Nosotros no es nuestra fuerza. A veces queremos hacer cosas por nosotros mismos sabiendo que no es nuestra fuerza, es con la de Cristo. Cuando dice acechanza, yo buscaba que era acechanza y es trampas o engaños. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Acechanza es trampas o engaños del diablo. Por eso dice, para que podáis estar firme contra las acechanzas, o sea, trampas o engaños del diablo. Porque aquí, ¿no es cierto?, nos dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Pero aquí después nos dice toda la armadura que debemos de tomar. Y aquí hay una partecita que dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Y qué es la fe? Es creer en Él. Es cuando yo no vea nada, estar confiando en Él. Saber que Cristo está por mí. Por eso que vamos a poder vencer, porque si yo tengo la fe, aunque el enemigo me ataque, yo voy a creer que Cristo está conmigo. Entonces Él no va a poder hacer nada porque va a ver que hay fe y va a tener que retroceder. Después dice tomar el yelmo. El yelmo es el casco. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere atacar nuestra mente. Por eso que nuestra mente a veces uno puede soñar tonteras, otras cosas, porque el enemigo quiere poner cosas en nuestra mente. Por eso que nuestra mente tiene que estar en Cristo. Y ahí hay otra parte más que dice orando. Por eso quise leer todo lo demás, porque dice orando en todo tiempo. Aparte de toda la armadura, siempre está la oración. Vamos a Primera de Juan 3. Primera de Juan 3, 8 y 9. Primera de Juan 3, 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios.
¿Y qué viene a hacer el enemigo? Quiere ponernos que no valemos nada, que tal vez no estamos haciendo lo que dice la palabra, ¿no es cierto? Puede sacarte el pasado, o puede sacarte algo que hiciste, tal vez como ser humano falló, porque después en el último vamos a ver la carne, que es el otro enemigo, que es el que nos hace también mucho tropiezo. Y el enemigo nos quiere sacar todas esas cosas. Pero aquí por eso dice que el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca, ya lo vimos. Lo vimos en Ezequiel, lo vimos en Isaías. Pero aquí está lo importante. Pero para esto apareció Cristo. Para deshacer las obras del diablo. Entonces ahora nosotros, aunque el enemigo venga con cosas del pasado, si ahora estamos en Cristo, dice que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Y por eso que dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Vamos a Génesis 3:15. Génesis 3:15. Estaba la profecía desde el principio, lo que leímos recién en Pedro, o sea en Juan, perdón. La simiente, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esta profecía era Jesús. Porque la simiente que iba a nacer de una mujer, pero iba a ser, ¿no es cierto?, engendrado por el Espíritu Santo, es el que iba a venir a deshacer las obras del diablo. Por eso que el enemigo, tanta guerra que nos hace, él ya sabe su fin. Si él no está luchando para no ser echado al lago de fuego, no. Él está luchando para que vaya más gente con él. Ese es su propósito. Y su propósito es engañar a la gente. Y sobre todo lo más peligroso es que está engañando a los hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia ha dejado algo muy importante. El amor a la palabra, exactamente. Porque ¿qué nos decía? ¿Para qué? ¿Cómo podemos ser sobrios, verdad? Estando en la palabra. ¿Qué decía el caballito? Que tenía una alimentación especial. Pero muchas veces vienen los problemas y no tenemos esta alimentación. Se ha perdido el estudiar la palabra, el escudriñar la palabra. Cuando uno lee la iglesia primera se juntaban y era para leer las cartas y escudriñar lo que le querían decir los apóstoles. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Las enseñanzas de Jesús. No, tal vez no eran los cultos como lo hacemos nosotros ahora. Era solamente reunirse para escuchar las cartas. Pero a la iglesia hoy en día les gusta, ojalá canten 3 horas y la palabra 15 minutos o 10. Pero eso no debería ser. Nosotros deberíamos nutrirnos de la palabra para que cuando vengan luchas y pruebas podamos estar firmes. Vamos a Hebreos 2. Hebreos 2 del 14 al 16. Hebreos 2 del 14 al 16. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y nosotros pertenecemos a esa descendencia. Porque ¿qué decía? Por la fe. Y nosotros ahora pasamos a ser hijos de Abraham por la fe. Entonces apareció Jesús para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Porque dice que Cristo le robó, no le robó, sino le quitó, él ganó las llaves. Él siempre ha tenido el control, pero humanamente, ¿no es cierto? Como él vivió en este mundo, Jesús, ¿no es cierto? Y él murió y resucitó. Entonces él ahora tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y él en la cruz, con su muerte, ganó todo. Porque por eso que dice la palabra que el Padre le ha dado todo el juicio al Hijo. Todo de juzgar. ¿Y qué pasaba? Que el enemigo, ¿no es cierto?, tenía las llaves de la muerte. Pero ahora, ¿no es cierto?, esas llaves las tiene, ¿no es cierto?, Jesús. Pero también ahora dice por eso no socorrió ni a los ángeles, dice, sino que socorrió a la descendencia
de Abraham. Exacto, esos son los ángeles que se... Por eso, porque el enemigo y los ángeles que se pervirtieron con él, ya no hay escapatoria para ellos. Por eso dice que no socorrió a los ángeles. Pero sí, ¿y quiénes somos nosotros? La humanidad, la descendencia de Abraham. Los que por él vienen, ¿no es cierto?, la fe. Por eso que es importante tener la fe. Amén. Colosenses 2. Colosenses 2, del 13 al 15. Colosenses 2, del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonaos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí vemos la victoria de Jesús. Dice, cuando empieza y dice la plenitud de vida en Cristo. Pero por eso decía, a vosotros estando muertos, por eso que, ¿quién tenía la potestad de la muerte? Porque estábamos muertos en delitos y en pecado. Estábamos bajo el enemigo. Pero ahora Cristo nos alumbró con su luz admirable para que nosotros, aunque siendo incircuncisos, podamos pasar a ser de su familia. Entonces dice, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros. O sea, había un acta, que estábamos perdidos. Pero Él pagó el precio. Algo que nosotros no merecíamos, Él lo hizo por amor. Entonces el enemigo quiere hacerle la guerra a los que ahora tenemos un pedacito, por así decirlo, que Él mandó a esta tierra, que es el Espíritu Santo, algo tan maravilloso, que es su propia mente, que es su esencia misma, y ese poder se lo ha dado a la iglesia. Pero también, ¿no es cierto?, por eso el enemigo más guerra quiere hacerlo, porque hemos visto que la salvación está en Cristo. Porque el enemigo nos querría, ¿no es cierto?, engañados y pensando que estamos súper bien en el mundo, que no necesitamos nada, porque ese es el engaño, que el enemigo nos engaña pensando que estamos bien en el mundo. O a veces cuando vienen problemas dentro de la iglesia nos vamos al mundo porque pensamos que así se nos van a mejorar las cosas. Pero ese es el engaño. Que nos decía que debíamos resistir, debíamos estar en la fe, debíamos estar confiando en el Señor. Y aquí, ¿no es cierto?, por eso que dice, despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos a Mateo 4. Aquí nos da cómo también podemos resistir a este enemigo. Como yo les decía, que lo principal para resistir al enemigo, Mateo 4 del 10 al 11 solamente. No quise leer todo ahí completo, sino Mateo 4 del 10 al 11. Mateo 4 del 10 al 11. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron los ángeles y le servían. El hermano Carlos ya no ha hecho varias ya predicaciones del escrito está. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando el enemigo quiso tentarle, imagínense, si quiso tentar al mismo Jesús, ¿qué más va a querer hacer con nosotros? Pero Cristo lo único que fue que dijo, escrito está. Todo era el poder en la palabra. Entonces aquí podemos ver que con la palabra podemos vencer nuevamente. Ya vimos que con la armadura de Dios, con todo, ¿no es cierto?, pero es lo único es Cristo, porque la palabra es Cristo. Jesús, ¿qué dice en Juan 1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, Jesús es la palabra. Por eso que es importante que debemos alimentar nuestra palabra para poder resistir cuando el enemigo venga a querer tentarnos o a querer engañarnos. Porque él aquí, la tentación que era engañar a Jesús. No era otra cosa más que engañarlo. Le decía, y le citó, el diablo conoce las escrituras. Porque citó lo que leyó mi hermano delante, el Salmo 91. ¿Qué decía el Salmo 91? El que habita la mandará, y después dice mandará a los ángeles, ¿no es cierto? Eso citó el enemigo. Porque le dijo un poquito de arriba, él dice, si tú échate y sus ángeles mandará cerca de ti. Y él lo hizo porque vio que había una debilidad física
porque tenía hambre. Había ayunado. Exacto, y él tenía hambre. Esa era su debilidad de Jesús. Pero la debilidad de nosotros a veces son otras, ¿no es cierto? Por eso que vamos a ver después en el tercer punto, la carne. Pero sí es lo que él creyó. Exacto, pero Jesús estaba más firme que nadie. Porque no solo el pan vivirá el hombre, dijo. Pero aquí podemos ver la astucia del enemigo, engañando con la misma palabra. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy en día? Con la misma palabra están engañando a muchos. ¿No es cierto? Tergiversan la palabra. Por eso que es necesario tener el Espíritu Santo y tener la palabra, para poder que esas dos cosas nos mantengan firmes en el Señor. Amén. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15 del 55 al 58. Primera de Corintios 15 del 55 al 58. Primera de Corintios 15 del 55 al 58. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí la pregunta, ¿no es cierto? Porque en sí nosotros, hermanos, todos, tal vez si es que Cristo no viene antes, tal vez todos vamos a morir. Pero este cuerpo va a morir. Pero por eso dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, pero cuando traspasemos ese umbral o eso que tenemos que pasar, si es que morimos, si es, como digo, si es que Cristo no viene antes y nos vamos transformados, vamos a morir y va a ser solo un paso. Porque cuando traspasemos va a ver a Cristo. Ya no va a haber más muerte porque Cristo es la vida. Amén. Entonces por eso que Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde? Porque algunos piensan, hoy no van a morir. No, Cristo no está diciendo esto. Como humanos vamos a morir. Eso sí o sí. Porque este cuerpo se va desgastando, hay enfermedades, o puede venir de la nada un ataque, uno nunca lo sabe. Pero lo que está diciendo aquí es que si uno pasa la muerte y tiene a Cristo, va a ser solamente un trámite. Porque va a ser que cuando traspasemos eso vamos a ver a Jesús. Por eso que es importante en la vida, ¿no es cierto?, reconocer que Jesús es el Señor. Que soy pecador. ¿Por qué? Porque Cristo ahora nos quiere dar vida eterna. No vida acá abajo. Acá podemos vivir igual porque tal vez bien, pasamos momentos felices, pero también hay dificultades. Pero lo que Cristo quiere para nosotros es que vivamos eternamente con Él. Y ese es el propósito. Así, pero aquí nos dice, así que estar firme y constante, creciendo en la obra del Señor. El Señor siempre nos pide que vayamos creciendo. Ahora vamos a ir al segundo intervalo, que es el mundo. El otro, vimos primeramente que contra qué luchamos, que es contra el enemigo, ¿no es cierto? Que siempre nos quiere, ¿por qué? Porque él quiere engañar, pero él ya está vencido, solo que quiere engañar a los hijos de Dios sobre todo, porque el mundo ya está bajo el maligno. El mundo está engañado. Pero, ¿qué quiere decir con que luchamos contra el mundo? Quiere decir con el sistema que lleva el mundo. Exacto. Entonces vamos a ir a Primera de Juan 2. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Primera de Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, aquí, cuando nos está hablando de que el sistema del mundo, Jesús manda, ¿no es cierto?, hace sentir con el Espíritu Santo a Juan que escriba esta carta. Le dice, no améis al mundo. ¿Qué estaba pasando o qué pasa dentro de la iglesia? Que la iglesia a veces empieza a amar
el mundo y quiere traer cosas hacia la iglesia del mundo, o quiere convivir entre el mundo y la iglesia, quiere tener los dos mundos, pero la cosa no es así. Así es. Me dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, pero que aquí dice, si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Pero aquí, por eso que le decía que el mundo no está hablando de las personas, está hablando del sistema del mundo, porque aquí dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿qué es lo que ofrece el mundo? ¿Qué es lo que vende? Los deseos de los ojos y la vanagloria. Y el Señor nos pide a nosotros humildad, no vanagloria. Pero hoy en día, ¿qué es lo que te dicen? Tú vales mucho, tienes que amarte tú primero, te dicen, ¿no es cierto? Los psicólogos, sobre todo cuando el otro día mi mami daba el tema, que dicen, debes amarte tú primero, no importa los demás. Pero Cristo, ¿qué me demostró en la cruz del Calvario? Que Él amó a todos y Él se humilló. A veces debemos humillarnos y amar a alguien que no nos ama. Negar, es que eso es, si el mundo te dice a ti que tú ojalá no pesques a nadie, o sea, no tomes en cuenta a nadie, que te pongas tú primero, pero a mí Jesús me dice primero que debo ponerlo a Él y después debo amar a mi prójimo. No me dice, ámate tú primero, no, dice amar a Dios y después amar al prójimo. Entonces yo con esto dice, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Y que se nos hace difícil hacer la voluntad de Dios a veces, ¿no es cierto? Porque esta carne quiere hacer los deseos que están en el mundo. Por eso que estas tres cosas, está el enemigo, ahora estamos viendo el mundo y después vamos a ver la carne. Porque estas tres cosas siempre nos van a querer desviar del camino. Por eso la vaca está pasando. ¿No es cierto? Porque llegó el verano y es mejor ir a botarse un ratito al sol en vez de venir a escuchar la palabra, ¿no es cierto? Ayúdanos, Señor. Pero cuando vengan los tiempos difíciles, ¿sabes? Yo me imagino a mis hermanos que están sobre todo en África en este momento, que ellos siempre tienen calor, porque en África los 45 grados, 50 grados están siempre y ellos andan todos abrigados. Ellos están acostumbrados, incluso recorren algunos saltando, dice que hay unas tribus que saltan para poder llegar más luego a los lugares. Y nuestro hermano no le importa el calor, ahora no le importa que lo están quemando vivo. El otro día veía un video que estaba prohibido en Instagram. Había que ponerle algo para saber que tú eras mayor de edad y poder ver el video. Los tiraban todos como a una fosa común y lo estaban quemando. Pero aún así no negaban su fe. Y nosotros que tenemos la libertad de jueves, sábado, domingo, ni siquiera un día venimos. Por eso que el Señor nos está diciendo que nos preparemos como los caballitos se alistan para la batalla. Amén. Porque dice, no améis al mundo. Estamos viviendo en una época donde la iglesia está viviendo todos los placeres, sobre todo en lo que yo veo aquí en Chile. La iglesia, hay algo allá con los allá van. Hay allá con los bomberos que van a tirar agua, allá van. Vamos a predicar, no llega ninguno. Vamos al ayuno, vamos a la oración. Y sabe, a veces uno siente pena, pero yo me imagino, a mí me causa pena esa palabra cuando dice que no contristéis al Espíritu. Y eso quiere decir que no lo entristezcamos con nuestras cosas. Porque el Espíritu es algo tan valioso, es algo que no sé cómo describirlo lo que es, porque es algo tan maravilloso que Cristo nos ha dado. Entonces imagínese, uno lo entristece y Él se va. Yo me imagino lo vacío que nos debemos sentir si el Espíritu se fuera de nosotros. Entonces si Él dice que se entristece, imagínese el Padre que lo ve todo, que lo escudriña todo, porque el ser humano, nosotros podemos engañar a medio mundo. Yo puedo decirle a usted muchas cosas, pero yo lo puedo engañar. Pero Cristo no. Y Él conoce mis intenciones de mi corazón. Dice que Él conoce hasta lo más mínimo de mí. Entonces, cuando ve su iglesia, yo estoy hablando de aquí en Chile, o sobre todo Latinoamérica, que vivimos en un lugar todavía, hay ciertos lugares que igual están siendo perseguidos nuestros hermanos. Oremos por Nicaragua, que ya no están dejando entrar las Biblias. Entonces podemos ver que los hermanos están en otros países luchando para poder alabar al Señor, para poder no negar su fe, y nosotros aquí la libertad que tenemos y no la aprovechamos.
No sé si están esperando que venga persecución para poder ponerse ahí. No. Pero si viniera, que el Señor nos dé la fortaleza y estemos preparados como los caballitos, ¿no es cierto? Amén. Ayúdanos, Padre. Pero el Señor nos dice que no debemos amar a este mundo. Vamos ahí también en Primera de Juan. Primera de Juan es una carta, la he leído bastante, que nos habla muchas cosas, Juan. Primera de Juan 5, del 1 al 5. Primera de Juan 5, del 1 al 5. Todo aquel que cree en Jesús todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aquí nos está dando la receta para vencer al mundo. ¿Qué veíamos en delante? La fe. Nuevamente, esa palabra es creer en Cristo. Por eso dice, porque lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, nosotros deberíamos vencer estos deseos o lo que nos representa el mundo, lo que nos quiere ofrecer. Deberíamos nosotros, con nuestra fe, deberíamos vencer. Pero a veces nuestra carne nos lleva para otro lado. Pero dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesús? Nosotros deberíamos ser más que victoriosos si tuviéramos fe. Por eso que Jesús decía, si tuviera fe como un grano de mostaza. Y la fe, lo único que yo puedo, para que mi fe crezca, dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Nuevamente, la palabra es la que nos va a llenar de fe. Vamos a Santiago. El significado de gravoso. ¿Ya? ¿Gravosos? No son gravosos, dice. Sí. Sus mandamientos no son gravosos. Dice, en la Biblia gravoso significa pesado, molesto, difícil de llevar o una carga. Pero en el contexto de los mandamientos de Dios, como dice en 1 Juan 5:3, implica que aunque para algunos parezcan difíciles, para quienes aman a Dios no son una carga, sino un camino de vida que se puede llevar con alegría y amor, a diferencia de un yugo pesado de servidumbre. Porque Jesús dijo, ligera es mi carga y ligera, ¿no es cierto? Porque Él va con nosotros ahora. Pero ¿sabe a los que se le hacen gravosos o son los que le hacen pesado llevar la palabra? ¿Sabe a quiénes son? No aman a Dios. Son los que dicen, oh, es que hay que hacer tantas cosas, hay que dejar tantas cosas. Exige mucho. Pero a mí la palabra me da a entender, con lo que yo vi, lo que leo de Jesús, que Él dejó todo. Dice que Él se despojó. Él estaba allá arriba y se despojó de todo para venir a morir por usted y por mí. Así es. Entonces, si Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros no podemos hacer sacrificios? Tal vez este año nos toque todos los cumpleaños en la iglesia, ¿y qué? No importa. Amén, un año más de vida en Cristo y vamos a estar aquí. Amén. No importa. Porque esos son los deseos, porque a veces no, es que si no hago un tremendo cumpleaños y invito a Pedro, Juan y Diego, no hay cumpleaños, no. Por eso que debemos empezar a hacer morir cosas que no nos van a llevar a nada. Estamos viviendo en tiempos tan difíciles, hermanos. Estamos viviendo, yo no sé si usted ve las noticias. Así es, Señor. ¿Qué me dice la noticia? Que el amor de muchos se enfriaría. ¿No vemos los casos que están ocurriendo acá en Chile? Ya no hay amor por los padres, ya no hay amor por los hijos. La gente ya no ama su propia vida. ¿No estamos viendo lo que dice la palabra? Así es, Señor. Que el Señor nos ayude y que nos encuentre firmes en Él, ¿no es cierto? Porque estamos viviendo en un tiempo tan difícil que ahora uno predica la verdad y te dicen, no, que eres muy grave. Yo creo que en esta época hubieran matado igual a Juan. Le hubieran cortado la cabeza igual. Por decir adúlteros. Imagínense, obviamente a Jesús también, como predicaba a Pablo, como hablaba Pablo. En esta época yo creo que también le cortan la cabeza. Pero después decimos que amamos la palabra, que amamos a Jesús y no hacemos lo que Él dice. Vamos a Santiago. Santiago 4, del 4 al 7. Santiago 4, del 4 al 7.
Santiago 4, del 4 al 7. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu, el que ha hecho morar en nosotros, no anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque el sistema del mundo está bajo el enemigo. Entonces, por eso que dice aquí, pero aquí está la palabra igual que dice que el Espíritu, que Él ha hecho morar en nosotros, dice que nos anhela. Él desea estar con nosotros. Pero el problema somos nosotros los que lo echamos para afuera. Porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Pero dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero aquí está la palabra, someteos pues a Dios. ¿Quién nos decía delante? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Entonces aquí nos dice, someteos a Dios, pues a Dios, y resistid a Él y Él huirá de vosotros. Entonces aquí me está queriendo decir que yo no puedo andar coqueteando con el mundo. Yo no puedo ser amiga del mundo. Porque el mundo está bajo el enemigo. Y el enemigo siempre va a querer engañar a todo un mundo. Y sobre todo a los hijos de Dios. Ya lo vimos. Vamos a Juan 16:33. Juan 16, 33. Juan 16, 33. Esta cosa he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, que usted estando en Cristo, el mundo va a querer afligirle. ¿Por qué? Porque va a querer tentarle, como hizo el enemigo, ¿no es cierto?, con Jesús. Va a querer mostrarle, oh, pero hace tanta calor, mejor ándate a pasear para otro lado. ¿Por qué vais todos los días o con una vez que vayas? A veces las amistades del mundo te pueden decir tanto que vas. O tu familia, ¿para qué vas tanto? Pero claro, y aquí me dice que estas cosas, en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción. O sea, el mundo nos va a querer afligir para que nosotros nos salgamos de este camino. Pero aquí está, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Amén. Y si ahora lo tenemos a Él, nosotros también vamos a poder vencer. Pero ¿qué hemos leído? Que debemos humillarnos y debemos someternos a Cristo para poder, ¿no es cierto?, vencer. Es la única manera. Vamos a Juan también 17. Juan 17, del 14 al 19. Juan 17, del 14 al 19. Gloria a Dios. Yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Yo cuando estudiaba esta palabra, yo leía esta palabra y se me venía lo que está sucediendo. No es que ahora anda un humorista que se dice que es pastor, que hace un personaje de un pastor, ¿no es cierto? Y aparte él es pastor, pero él vive un evangelio muy light. Un pastor que él dice que no, que él acepta a todo el mundo en su iglesia. Pero sabe, cuando yo leí esta palabra decía, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Me está queriendo decir que a Jesús lo aborrecieron, no lo amaban. Aborrecer es algo que ellos, como yo decir, aborrezco los porotos, no me gustan los porotos. Una cosa así, aborrecer algo, no me gusta, no quiero probarlo, no quiero nada. Entonces me está queriendo decir que el mundo aborreció a Jesús. Eso quiere decir que a nosotros también nos van a aborrecer si estamos diciendo la verdad. Pero yo a este disque humorista, pastor, no sé qué cosa, el mundo lo ama, el mundo lo aplaude y dice, uy, no, queremos a este pastor es bueno, me gusta porque es chistoso. En la época hubiera estado el pastor, no sé, el obispo, el Santiago, el mayor, o aquí hubiera estado el apóstol Pablo, ¿lo hubieran amado? ¿Lo hubieran amado? Y aquí me dice, yo le he dado tu palabra y el mundo o sea, me está queriendo decir que el mundo nos va a aborrecer si tenemos su palabra. No nos van a amar porque no son del mundo, dice.
Y yo tampoco, yo soy del mundo. No, que en sí él dice que en su iglesia era mixta. Y en sí es verdad, en la iglesia no se puede Tendría echar que ir a todo el mundo. Solo que el asunto está que cuando tú predicas la verdad, ahí... Por eso que ahí son gravosos los mandamientos. Pues claro, Para las personas cuando uno le habla la verdad, para ellos son gravosos. En cambio, el que tiene a Cristo no son gravosos. Pero ellos le hablan solamente decir, Cristo te ama, pero vive tal cual como eres. No, no es así. Cristo hay que decir, te ama, pero quiere transformar tu vida. Quiere sacarte del pecado, quiere sacarte del sistema del mundo. No, claro, Jesús Pachamama, ¿qué le digo yo? La palabra me dice que Jesús quiere sacarnos del sistema. ¿Qué hemos leído todo este rato? Que el que ama al mundo no es de Dios, es el enemigo de Dios. Entonces, pero aquí dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo tampoco, y aquí dice la palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nuevamente, ¿cómo podemos llevar esta batalla? Con la palabra. ¿Tiene a ver? Mateo 28, 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tengo que enseñar lo que Él nos enseñó, o sea, santidad. Santidad. Porque aquí nuevamente nos dice, santifícalos. ¿Y qué es santidad? En palabras sencillas es apartarse del mal. Entonces, ¿yo cómo voy a tener un evangelio light diciendo, no, si tú puedes vivir teniendo fiesta, en vicio, en lo que tú quieras, incluso siguiendo en la homosexualidad? No, si Cristo te puede llamar tal como tú eres, en la homosexualidad, en la prostitución, que si eres ladrón, si... Lo vimos en la Biblia, Jesús llamó a todo tipo de personas. Pero ¿qué pasó con la mujer samaritana? Ella cambió. Ella dijo, he pecado porque sí, el que tengo ahora no es mi marido. Ella confesó su pecado y dejó su cántaro y fue a predicar la palabra. ¿Qué pasó con Zaqueo? Zaqueo era bien saqueador y robaba bastante, pero cuando vino Jesús cambió su vida y dijo, voy a devolver, y cuadruplicado lo voy a devolver. Todo lo que he robado, o sea, confiesan su pecado. Eso es lo que Cristo quiere, que nosotros confesemos nuestro pecado y cambiemos nuestra vida. Y eso lo hace el Espíritu Santo, Él es el único que nos puede cambiar. ¿qué confesión hizo Ruth? Ruth también, ahora yo dejo todo y dice, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Porque de eso se trata. No es que usted no pueda, o la gente del mundo no pueda venir a la iglesia. Todos son bienvenidos. Jesús a nadie echó fuera. Pero hay que predicarles la verdad. Porque aquí dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Yo no puedo predicar un evangelio a medias. Yo no puedo decirte Jesús te ama, pero sigue tal como estás. No, Jesús te ama porque quiere rescatarte del sistema del mundo, quiere rescatarte del pecado, quiere transformar tu vida. Esa es la palabra. Pero por eso yo les decía, cuando leía esto, yo les he dado tu palabra y el mundo lo aborreció. En cambio, ¿qué vemos con ese personaje? Que el mundo lo ama. ¡Uy! Démosle, aplaudámoslos todos. ¡Ay, qué bueno que se ríe de esos pastores que son así! Sí, sabemos que hay cada pastor. Si eso yo no lo niego. Pero también yo debo orar y debería también, si tuviera esas plataformas de hablar la verdad, yo creo que si él hablara la verdad en todos los programas que va, ya no estaría, ya lo hubieran desechado. No, porque él anda buscando su gloria. De Exacto. ¿Y qué me decía? La vanagloria del mundo no va con la palabra de Cristo. Marcos capítulo 1 dice así: principios del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Hay que arrepentirse o no hay que arrepentirse? A veces por eso que a nosotros no nos quieren, porque leemos la palabra y ¡ay, que son gravosos!, ¿no es cierto? Pero que el Señor nos ayude. Volvemos a Juan 15. Juan 15, siempre estamos leyendo Juan 15, pero vamos a leer del 18 al 20. Juan 15 del 18 al 20.
Si el mundo aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo lo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Que es difícil que te aborrezcan por predicar la palabra, es difícil. Tampoco es como que uno anda, porque a veces te dicen pesadeces de la nada, a veces no te saludan porque, no sé, o te miran con cara. Pero, ¿sabe lo que? Por eso yo les decía, si el mundo aborrece, sabed que a mí me aborrecieron. Entonces Jesús nos está dando el consuelo de que si nos aborrecen por predicar la palabra de Dios, estamos haciendo lo correcto. Así que no somos, como dice, pues acordado la palabra que he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Así que debemos seguir, ¿no es cierto?, predicando la palabra tal y como está, no adornándola para caerle mejor a alguien, no. El Señor hará, si le cae bien, si usted dice, no, es que la palabra dice así, no puedo cambiarla, bueno, allá si nos seguirán hablando, no nos hablan, pero que el Señor nos ayude. Vamos a Primera de Juan 5. Primera de Juan 5 ahora, pero el 18 y al 21. Primera de Juan 5, del 18 al 21. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, es su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijito, guardado de los ídolos. Amén. ¿Por qué quise poner este texto? Porque aquí a veces yo he escuchado muchas veces, no, es que el enemigo me hace esto, el enemigo me hace esto otro. No, el enemigo no hace lucha, pero dice que aquí dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El enemigo va a querer hacernos la guerra, pero no nos podría hacer nada más allá si Jesús no le da el pase. Y lo vemos con la historia de Job. ¿Qué hizo el enemigo? Dice que andaba rodeando la tierra y de repente llegó y Dios le dice, ¿no has considerado a mi Siervo. ¿Ve? Porque él dice que Dios le tenía un vallado, un cercado a Job, pero para probarlo, porque sabía que también Job iba a pasar la prueba, porque tampoco es que Dios, ay, voy a ponerle a este para que... No, es porque sabe que usted va a pasar la prueba. Pero para pasar la prueba, tiene que estar bien alimentado. Para pasar la prueba, tiene que estar alimentado con esta palabra y estar en oración y estar en constante ayuno también. A Pedro le dijo lo mismo. Le dijo que Satanás estaba pidiendo su alma Para zarandearlo. Y por eso le digo, ora para que no caiga en... Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar, velar, Amén. leer la palabra. El enemigo siempre va a querer hacernos guerra, pero tiene que pedirle al Señor. Jesús no siente el permiso, porque solamente cuando Él decida probarnos va a dejar que el enemigo tal vez de repente toque nuestros cuerpos, tal vez puede que vengan enfermedades, nuestras finanzas, como a Job, uno nunca sabe, pero el Señor sabe lo que es, que nos prueba, somos sus hijos y sabe que es este es el que yo lo aprendí porque me dio calor. Pero lo bueno de esto es que si el Señor nos prueba es porque somos sus hijos, y si nos pasa por una prueba es porque sabe que vamos a poder llevarla. Así que el Señor nos ayude así cuando nos toque pasar por pruebas. Pero no es que el enemigo anda cada rato tocándonos, haciendo cosas, como gente que dice, no, me hicieron brujería cada rato. ¿Cómo le van a hacer brujería si usted está bajo la mano poderosa de Dios? Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto? Amén, Señor. Vamos ahora a la carne. Este otro enemigo que luchamos con nosotros mismos. Porque el mundo, luchamos con el sistema del mundo que es algo fuera, o el enemigo que nos quiere hacer guerra, pero la carne es que luchamos con nosotros mismos. Entonces vamos a Gálatas 5. Gálatas 5.
Gálatas 5 del 16 al 17 nomás. Gálatas 5 del 16 al 17. 5 del 16 al 17 dice: digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Imagínense, esto es una guerra entre nosotros mismos, porque dice el espíritu con mayúscula es contra la carne. Pero también la palabra me dice que ahora nosotros somos templo, ¿no es cierto? Pero por eso que es una guerra, porque esta carne siempre va a querer andar en los deseos de la carne. Y después abajo nos dice la manifestación de las obras de la carne. Ya lo hemos leído en otras ocasiones. Pero entonces aquí me dice que es una guerra propia de nosotros. La otra guerra se hace para afuera, pero esta guerra se hace interna, constante, porque incluso hasta cuando uno lucha hasta para abrir los ojos y venir en la mañana a la oración, eso también es una lucha, porque uno podría quedarse durmiendo, ¿no es cierto? Y seguir, eso también es una lucha, porque esta carne le gustaría todos los placeres de esta vida, hacer todo lo que quiere, pero ahora el que debemos dejar que nos gobierne es Cristo con su Espíritu Santo. Romanos 7 del 14 al 25. Aquí vamos a leer un poquito más. Yo sé que el otro día mi papi lo leyó, pero vamos a leer un poquito más. Romanos 7 del 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y sí, lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Aquí vemos la guerra interna que tenía Pablo. ¿Y no la tenemos nosotros también? Y aquí usted me dirá hoy, pero entonces no puedo, ¿qué voy a hacer? Después vamos a leer el 8, porque en el 8 está la victoria. Pero vamos a ir a leer primero Marcos 7, 21 al 23. Marcos 7, del 21 al 23. Marcos 7, del 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Por qué quise poner? Porque a veces como ser humano le queremos echar toda la culpa al diablo. Y ya vimos por la palabra que el enemigo me hace guerra queriendo ponerme engaños, poniéndome tentaciones. Pero el que comete el pecado es porque en su corazón habían malos pensamientos. Porque dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios. O sea, yo no le puedo echar la culpa al enemigo si caigo en pecado de fornicación. O si mato a alguien, no, el enemigo no, es que esto había algo en mi corazón que me hizo hacer esto. Entonces después acá vemos por qué la guerra que Pablo decía que había entre él y en tanto su espíritu, el Espíritu Santo que había en él, como en sus miembros, en su cuerpo, que había una guerra siempre. Entonces Jesús me decía, ¿no es cierto?, que todo viene de nuestro corazón, nuestra mente. ¿Cómo está nuestra mente? Ahí está confirmando que es la mente, el corazón. Exacto. El otro es un miembro, un órgano nomás.
Pero ahí dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Y dónde se lo hacen los pensamientos a nosotros? ¿Y sabía usted que el único órgano que no se puede recibir, donar, es el cerebro? En la mente. Porque si no pensaríamos como es el único. O igual cuando, ¿qué es lo que pasa cuando a usted le dicen hay muerte cerebral? Ya no hay nada más que hacer. Y se mueren los demás. Es el motor de todo. Por eso que nuestra mente debe estar resguardada con el Espíritu Santo y la palabra del Señor. Porque el enemigo ahí es donde va a querer atacar, pero también qué es lo que yo tengo en mi mente. Pero como yo les decía, la victoria está en Romanos 8, y vamos a leer un poquito más porque dice viviendo en el Espíritu. Romanos 8, del 1 al 29. Del 1 al 29. Romanos 8, del 1 al 29. Viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es vida. En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que padecemos juntamente con Él, para juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto, hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, pues nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Aquí nos da la respuesta de lo que habíamos leído en el 7, esa guerra interna que tanto Pablo como todos nosotros tenemos. Que no es que Pablo nomás, no, todos.
porque vivimos en esta carne todavía. Pero aquí el secreto es, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir, o sea, el Espíritu Santo, si yo me lleno del Espíritu Santo, si yo lo busco cada día, voy a hacer morir las cosas de la carne, las obras de la carne. Porque victorioso, ¿no es cierto?, somos en Cristo. Pero aquí por eso dice, vamos a tener aflicciones, vamos a tener tal vez tentaciones, o tal vez incluso fallemos muchas veces, pero tenemos un abogado. Amén. Ojalá que no es que siempre andemos cayendo en cosas, no, pero es que esta carne nos puede hacer tropiezo. Pero tenemos, ¿no es cierto?, un abogado que es Cristo. Amén. Que Él también, ¿no es cierto?, fue tentado. Dice que fue tentado en todo, mas Él no pecó. Pero sí se hizo pecado, el pecado de nosotros lo llevó en su carne. Por eso que Él sepultó todo en la cruz del Calvario. Por eso que por Él ahora podemos ser libres de cualquier esclavitud. Y por eso que quise leer el 28, porque dice, más que vencedores, porque para poder vencer esta batalla debemos llenarnos de su Espíritu Santo y de su palabra. Segunda de Corintios 3. Segunda de Corintios 10, Segunda de Corintios 10, del 3 al 6. Segunda de Corintios 10, del 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando dice, sino poderosa en Dios para la destrucción de fortaleza, ¿qué fortalezas de repente tenemos nosotros? Muros, como los de Jericó. Que el Espíritu Santo quiere derribar esas cosas, pero hay cosas que a veces nosotros no queremos entregar. A veces luchamos y decimos, pero ¿por qué sigo haciendo esto? ¿Por qué, como decía Pablo, por qué hago lo que yo no quiero? ¿Por qué sigo haciendo esto? Y es porque nosotros mismos a veces no entregamos las cosas y no les pedimos al Señor así, Señor, te entrego esto, ayúdame en esta área de lo que me está costando. No quiero entregar ese pecado, hay algo ahí. Y el Señor por eso dice, porque las armas, ya vimos al principio cuál es nuestra armadura, pero también en esta carne vamos a tener tal vez debilidades o algo que no, siempre va a estar ahí, como golpeando, algo que va a estar interponiéndose y va a estar esa guerra espiritual. Entonces el Señor nos dice que ahora debemos derribar esas cosas, así como lo hizo Josué, que dio vuelta y vuelta hasta que la muralla cayó. ¿Pero por qué cayó? Porque obedecieron al Señor y porque se dejaron guiar por Él, y ellos no tuvieron que hacer nada. Así que también el Señor derribe nuestras fortalezas, que tal vez podemos tener algo ahí guardado en nosotros, derribe todo eso y podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Como conclusión, nuestra victoria está en Cristo. Pero Él nos manda a estar siempre preparados para la batalla. Por eso que cuando yo leía este pequeño verso, me quedan tres textos más nomás, pero cuando yo leía en Proverbios, decía, algo tan simple, decía, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Nosotros siempre vamos a estar en las luchas, en las aflicciones, pero el Señor quiere que estemos preparados, pero sabiendo que Él tiene la victoria para nosotros. Que nos decía que nada ahí en Romanos 8, nada se compara a la gloria venidera. Nada se compara cuando estemos a su lado. Ya nada nos vamos a acordar. Vamos al Salmo 27 del 1 al 5. Salmo 27 del 1 al 5. Salmo 27 del 1 al 5. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mi angustiador y mis enemigos,
para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Amén. Entonces, cuando vengan dificultades, cuando vengan guerras, batallas, sabemos que Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. Y la palabra inquirir, ¿no es cierto?, es buscar, indagar. O sea, el Señor quiere que nosotros busquemos más de Él, busquemos en su palabra. Y sabe, cuando leía el verso 5, me decía, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, porque nosotros estamos esperando el arrebatamiento. Amén. Que Él nos esconderá en el día del mal. Tal vez vemos muchas cosas que están pasando, pero todo eso nos está diciendo que Él viene pronto y nos ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en lo alto. Salmo 33, del 16 al 22. Salmo 33, del 16 al 22. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Nuevamente el Señor hablándonos de guerra, pero que solamente en Él está la victoria. Y para terminar, vamos a leer Apocalipsis 21, del 1 al 8. Apocalipsis 21, del 1 al 8. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere le dará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, lo abominable, homicida, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay una palabra ahí que dice los cobardes. ¿Qué pasaba o qué pasa todavía en las guerras cuando alguien deserta y dice: no quiero ir a pelear? Es mal visto. Es un desertor. Dejó la batalla, dice, ¿no es cierto? Cuando uno ve películas o la historia de las guerras, era mal visto decir desertó. Y Jesús no quiere, por eso dice: pero los cobardes, imagínense decir cobarde e incrédulos. Y ahí nos dice, ¿no es cierto?, cuando leíamos que ¿quién iba a estar en el lago de fuego? El enemigo. Por eso que el enemigo quiere engañarnos, para que vayamos ahí, pero por eso somos ahora, ¿qué nos decía la palabra en Romanos 8? Ahora somos más que vencedores en Cristo. Y ahí está, dice, el que venciere. Dios quiere que venzamos estas batallas. ¿Van a venir luchas? ¿El enemigo nos va a hacer luchas? Sí. ¿Nos va a querer engañar? ¿El mundo va a querer tentarnos con los deseos? Sí. ¿Nuestra carne va a querer también sucumbir a deseos? Pero ¿qué nos dice la palabra? Que en Cristo somos más que vencedores. Con Él vamos a poder vencer. ¿No es cierto? Confiar, porque Él ha vencido al mundo. Le voy a pedir a mi papi que pase para que ore por esta palabra.
para que el Señor nos ayude como local, como iglesia, a estar siempre alistándonos como los caballitos. Sí, pásale ese mejor. Como los caballitos para estar listos para la batalla. Así que, gracias. Inclinamos nuestro rostro. Padre, te damos gracias un día más, Señor, que nos da la oportunidad de poder presentarnos delante de tu presencia en este lugar, donde adoramos tu nombre, Señor, donde bendecimos tu nombre, porque tu palabra, Señor, es vida y ella es la que nos da la fortaleza. Por eso ayúdanos, mi Señor, cada día para fortalecernos en el poder de tu palabra. Ella es la que nos lleva, ella es nuestro mapa. Ella, Señor, es la que nos fortalece, nos guía, y a través de tu Espíritu Santo nos da la fuerza. Como maestro nos enseñe, como buenos discípulos, Señor, queremos aprender de esa palabra, porque ellas son las que dan testimonios acá abajo, Señor, lo que tú eres. Por eso te pido una bendición por este pequeño remanente y por tu pueblo que está alrededor de toda la tierra, Señor, viviendo dificultades, porque así como te despreciaron a ti, mi amado Jesús, también los seguidores iban a recibir el desprecio de este mundo. Pero somos peregrinos en esta tierra, más nuestra ciudadanía está aún más allá de las estrellas y más allá del sol, donde está nuestro amado Jesús, el cual está intercediendo por nosotros. Padre, gracias. Sana a los que están enfermos, liberta al cautivo y fortalécenos para terminar esta carrera, Señor, el cual usted nos ha trazado, y por gran misericordia nos elegiste aún antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos hijos y hijos coherederos con Cristo, para gloria y honra de tu santo nombre, y todo para alabanza de tu santo nombre. Muchas gracias en esta tarde. Gracias por tu bendición, Padre, de tu palabra, y ayúdanos para que poner por obra tu palabra, hacerla y aplicarla, y que cada día haya ese hambre, el poder buscar tu palabra. Te lo clamamos todo en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorificamos al Señor y mi hermana con nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará. Cuando Cristo venga y a su reino me llevará. Cuando Cristo venga y a su reino me llevará. Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier. Yo ya no soy de este mundo, soy del reino celestial. Yo solo espero este día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal.
Entonces allí triunfante, victorioso ascenderé. Cuando a Cristo en las nubes cara a cara le veré. Allí no habrá más afanes ni tristezas para mí. Con los redimidos al Cordero alabaré. Con los redimidos al Cordero alabaré. Entonces allí triunfante, victorioso ascenderé. Cuando a Cristo en las nubes cara a cara le veré. Allí no habrá más afanes ni tristezas para mí. Con los redimidos al Cordero alabaré. Con los redimidos al Cordero alabaré. Amén. Que el Señor los bendiga, hermano. Que el Señor sea con ustedes. Inclinamos nuestro rostro. Señor, te damos gracias por un día más de vida que nos has dado, que nos has guardado de todo peligro, toda maldad. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra desde el día de hoy, que cada día ella nos enseña cómo debemos andar. Padre Celestial, gracias por todo lo que tú haces en nosotros, Padre Celestial. Te pido también que tú seas nuestro ayudador en esta semana, Padre Celestial, lo que queda de esta semana, Padre, los cultos que vienen, Padre Celestial. Tú seas ayudando a cada uno que va a dirigir, como quien trae la palabra, Padre Celestial. Ahora tú seas nuestro cuidador de regreso a nuestros hogares. Todo te lo entregamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.